Hola compa, ¿cómo va? Bueno, acá hice un punteo medio desordenado, pero bueno, me va a ayudar de apoyo para contar. Bueno, a Santi lo conocí, que en esa época se lo conocía como el Lechuga, o él se presentaba así. Después, a lo último me dijo que quería ser llamado como brujo, y también me contó de la identidad vikingo, del conocimiento vikingo. Ya había trabajado en una fábrica en 25 de Mayo, terminó un año después la escuela y mientras trabajaba terminaba de estudiar. Tenía una novia en esa época que cuando fue a La Plata me contaba de que venía con ese desamor. Y enseguida no tenía muchas lecturas anarquistas, pero lo llevaba en la piel ya, eh, se ve que desde chico ya entendía todo. Tenía un libro en esa época que se llamaba El boludo argentino, y en la tapa tenía, era celeste y blanco, y en la tapa tenía donde va el sol, había un espejo. Y eso, el humor, la crítica ácida, irónica de lo que usaba Santi para cuestionar y para comunicar, pero también era serio para charlar, era serio. Así como cuando entras en confianza empezabas con el humor, pero era una persona muy que iba al debate real, digamos, a ver qué tenemos para ponernos serios, para criticar y para cambiar con mucha seriedad. Bueno, en esa época, al poco tiempo empezamos con la biblioteca anarquista Gullay Polié, que empezamos a construirla y él se sumó a ese trabajo de reconstrucción de una casa de abandonada, medio demolida. Y por otro lado empezó que después cuando inauguremos la biblioteca, él hace el afiche, el dibujo con que inauguramos el afiche, un afiche grande a tres, el dibujo lo hizo él. En esa época él, a la par que empezábamos con la biblioteca, empezó a ir con un amigo de él a un lavadero abandonado que había en un barrio, y abrían un merendero todos los sábados y con juegos. Me acuerdo que hicieron globos rellenos con harina para hacerle formas y bueno, buscaba eso entretener, pero solos, ni con una agrupación estudiantil ni con nadie. Simplemente fueron a eso, a generar un espacio para los niños que más necesitan. Al poco tiempo coincidí con él en viajar en el mismo tren, el Gran Capitán, el que va a Misiones, él iba a Misiones la primera vez que viajaba en tren. Es un viaje muy largo de muchas horas y en un momento había muchos niños, se aburrían, él con otros amigos empezaron a sacar unas frazadas y empezaron a hacer títeres, con no sé con qué, pero era para animar y algo increíble que hayan hecho eso. En esa época también andaba dibujando, siempre andaba dibujando, estaba estudiando, me hizo un retrato que se lo pude regalar a Sergio, se lo pude dar. Bueno, con el arte aprendiendo mucho de las técnicas de la facultad, pero le quedaba corto, pero aprendía las técnicas y las llevó a cabo, las técnicas artísticas de pintura que con mucha calidad. También ya hacía murales, hubo un debate, un mural que le taparon en la biblioteca que él había hecho y las compañeras le blanquearon. Y él era eso, digamos, como que blanco ya es todo blanco, y él venía a traer color y a cuestionar, digamos, y sus murales tienen mucho de concepto y también de alegría, porque el color, siempre usaba mucho color para hacer los murales. Comunicaba desde ahí y criticaba desde ahí también, desde el humor. Con una persona que a todo el mundo le caía bien y llegaba a todos lados, sobre todo a la gente más pobre. También al grupo de la biblioteca, los que nos encontrábamos ahí en la biblioteca anarquista Gullay Polié, nos llevó a conocer también otro barrio donde él generó el contacto y ahí pintó un mural con los niños. Después tocaron unas bandas. Con el tiempo él después más adelante empieza con la música. Y ahí me acuerdo también llegaba a todo, a los niños, a los adolescentes, a la gente grande. Una chica adolescente nos preguntaba por qué los anarquistas nos vestíamos así, digamos, con ropa usada, con ropa de feria, sin que sea ropa comprada. Y así era anticonsumo era. En la radio lo habla. Con cualquier cosa se puede hacer arte, con un ladrillo, con un carbón, con cualquier cosa. Y después empezó con el tema de los tatuajes, que los tatuajes también, a veces decía que entraba a una villa
y estabas hasta 3 días, porque iba de casa en casa y no pedía plata. Había gente que por una polenta, por un arroz o por nada. Él los tatuaba igual porque me decía que todo el mundo le pedía un poco de color, claro, los tatuajes con el tiempo se desgastan y bueno, él siempre daba todo y regalaba también artesanías a los amigos. Nos regalaba, era muy generoso, nos regalaba dibujos y artesanías que él hacía. Por ejemplo, él con artesanía hacía cerámica, manejaba arcilla, también hacía máscaras africanas con hojas de palmera, unas máscaras muy lindas, muy grandes, collares también. Bueno. Él pensaba siempre en llevar la movida que conoció ahí en La Plata, en Buenos Aires, de bandas, de anarquismo, llevarla a 25 de mayo. Siempre tenía esa inquietud de llevar a su pueblo. Y en La Plata también tenía la posibilidad de vivir en un departamento y se fue a construir en barro, a una zona muy hostil. Y siempre la comodidad no era algo que le guiaba, siempre la revolución. Tenía tatuado una bomba roja y negra en su brazo y sentía el anarquismo y lo entendía. Era una persona activa de transformación, por eso tanto dolor que nos dejaron. Era una persona humilde, sobre todo, la humildad permanente. Siempre era como que la conversación la terminaba en ¿qué pensás vos, no? O no, así era. Bueno, él empezó a andar por los espacios anarquistas, siempre, bueno, tatuando los encuentros de arte y sabotaje, que son para colaborar con compañeras y compañeros que están presos, privados de su libertad, para colaborar económicamente con ellos, que están encerrados. Entonces se tatuaba a beneficio de ellos y él participó de muchísimos encuentros que se hicieron, arte y sabotaje. Después hubo un encuentro anarquista que hicimos en Punta Indio y hizo 90 kilómetros con una bicicleta pinchada que andaba unas cuadras, unos metros y la inflaba, y así 90 kilómetros, y los hizo para llegar al encuentro. En el encuentro también en un momento se puso a contar chistes y no sé, alrededor de 70 personas alrededor de él contando chistes. Siempre chistes, eso para levantar el ánimo, siempre muy comprometido, siempre que había alguna, por ejemplo en una marcha que se hizo para escrachar a la comisaría de Berisso, que habían violado a una trans, les grafiteó ahí en el escrache encima de azules violetas. También, bueno, una vez salió en el diario a color encapuchado porque cortamos con una bandera anticarcelaria, porque cortamos la calle 7 durante 7 horas, porque habían detenido unas compañeras que estaban ocupando un espacio para hacer un centro cultural. Y bueno, ahí estuvimos y él salió ahí en el diario a color encapuchado. Después, una vez cuando hubo una represión con detenidos en la embajada de Grecia en Buenos Aires. En Argentina, decenas de manifestantes atacaron la sede de la embajada. Había policías de civil esperándonos. Él era o la primera vez o la segunda vez que iba a Buenos Aires y lo mismo que andaba en subte. Y bueno, esa situación totalmente violenta, correr y escapar y ver cómo, y en eso la mamá lo llama cuando volvíamos, con todo ese susto, todo, y él con toda tranquilidad, transmitiéndole siempre muy pendiente de su mamá, de su familia, contando también, compartiendo a los amigos cómo eran sus hermanos, digamos, era algo que compartía. Normalmente por un detenido que hay en Grecia, anarquista. O sea era anarquista al 100%. En otro encuentro anarquista, en una feria del libro anarquista, que pude rapear con él, que ya empezaba a hacer beatbox, y yo estaba rapeando en el aire y él me ayudó ahí. Bueno, conversando ahí entre los temas que hablábamos los anarquistas de debate, justo en esos días se estaban inaugurando lo que es el sistema de Google Earth, que está fotografiada cada casa del mundo, cada calle. Y él no podía creer cómo nos dominan el control social, lo que es el panóptico, las cámaras. Eso le daba mucha bronca, cómo se instalaba con tanta facilidad y cómo nos controlaban. Porque claro, él estaba siempre pensando eso en la revolución. Pero aquí estamos viendo a 4 de los 5 detenidos de esta movilización anarquista que se encuentran tendidos sobre la vereda de la calle. Uno de ellos, que no se encuentra aquí en este momento, debió ser trasladado como consecuencia de las heridas que recibió al Hospital Fernández, pero no fue el único. Y también te hacía conocer muchas cuestiones de conocimiento artístico. Que debieron ser trasladados hasta el Hospital Churruca. Uno de ellos, por ejemplo, quién era el dibujante Posada, que hacía conocer, o quién era Mansky. Es un disparate realmente lo que estaban reclamando. Se sabía de memoria muchas canciones de Luanco, Minuto Soler, que es un rapero mapuche. El país griego liberara a 5 de sus colegas, 5 anarquistas que habían sido detenidos en los últimos días. Ese era el mensaje, eso era lo que querían, y
de alguna forma es lo que denotan las banderas que él logró confiscar. Ahora, ¿se pudo determinar la si comisaría son griegos o descendientes de griegos o tienen familiares griegos detenidos, algo así, algún tipo de...? Nos encantaría saberlo, Claudio. La verdad que no entendemos cuál es la relación directa entre los anarquistas del país griego y los anarquistas aquí en la Argentina. Digo, lo único que los une es su ideología. O por ejemplo me llevó a una, también en una villa, él siempre, digamos, como que las calles de tierra era donde, no sé, mejor se sentía, aunque no lo diga, pero era así. Por ejemplo, una vez me llevó a conocer a un muchacho que esculpía y te da esa experiencia, esa posibilidad que me dio Santi, como a tantos, de conocer tantas experiencias increíbles. Hay una anécdota muy linda que él hace un mural que el papá no le comprendía un poco todo, claro, él dejó la facultad, y cuando él hace un mural en 25 de mayo, en una garita, que después la demolieron la garita, bueno, se sumaron muchos nenes a pintarla, encaró el sol y se sumaron los niños, y después vino las cámaras de televisión del pueblo de 25 de mayo, y ahí lo ve el papá, y el papá al verlo en televisión y ver el reconocimiento que tenía, lo entendió a él, a su forma de vida. Y así me lo transmitió Santi, de que ese día su papá lo pudo entender. Bueno, esa anécdota me ha quedado ahí. Y después me acuerdo un día que compró por 5 pesos uno de los 2 libros de carteles completos de Rodolfo González Pacheco y estaba muy contento, digamos. Y también ese era un gran lector. Una vez también fuimos con Santi en La Plata, en el pasaje Gerardo Rocha, es un edificio del Estado, que da una charla Waldo Bayer y Estela Caloni. Fuimos a escracharlos porque ellos estaban con un discurso pro-kirchnerista, que era el gobierno del momento, diciendo que en algún momento iban a venir a Estados Unidos a invadirnos. Bueno, nosotros le hablamos de lo que es la policía, entonces denunciando eso, lo que lo que el kirchnerismo nos hacía, cómo nos reprimía. Bueno, y lo curioso es que cuando termina la charla, la gente, el público viene a conversar con nosotros, en vez de con Osvaldo Bayer, que era quien daba la charla. Quedó Osvaldo Bayer solo y la gente conversando con nosotros porque, bueno, se sentía identificada con nuestra postura, digamos, del momento. Así que, bueno, eso también, digamos, Santi tenía la capacidad también de poder comunicar con mucha claridad y facilidad. Bueno, ese era Santi, las anécdotas que tenía para contar. Seguramente me van a aparecer otras más. Por ejemplo, yo pude compartir colchón con él y esa noche un muchacho que él conocía y él quería sacarlo del alcohol, de que se haga cargo de sus hijos, en la pieza al lado, que era una casa ocupada momentánea, intentó violar a su pareja del momento y Santi, bueno, en eso hasta había fuego, todo lo agarró, salimos con la chica, después salía a venir la sirena, la policía, todo escapando, en esa situación de un posible violación o un posible femicidio, y él con toda su fuerza rescató a esa chica, la salvó, y después charlando le decía que te tenés que querer, digamos, conversando. Y ahí estaba, ahí nos dejó los murales, las canciones, un montón de cosas que yo no conocía. Y era, bueno, es una persona increíble y siento que todo lo que hicimos, lo que compartimos con él y que compartimos un proyecto de transformar realmente esto, acabar con este sufrimiento, de esta miseria, hicimos un pacto con él, sin decirlo,